Un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Bienvenidos. Dios nos está hablando y no queremos cerrar nuestros oídos ni nuestro corazón. Dios nos está hablando en estos tiempos y no queremos cerrar nuestros oídos y nuestro corazón. La semana pasada mi hijo Christopher dio un mensaje bastante poderoso y nos dejó saber el corazón de Dios. Proféticamente Dios estaba hablando a través de su vida y eso me encanta porque diferentes personas y yo creo que la semana que entra con el pastor Juanjo, yo no ni he hablado con él exactamente de lo que va a hablar, pero sé que Dios le va a dar una palabra para la iglesia y que va a confirmar muchas cosas que estamos hablando. Porque Dios une a su pueblo y cada vez que alguien se para en este lugar es porque trae una palabra de Dios y va a reflejar el corazón de Dios, o esa es la intención de toda la persona que comparte y predica. Entonces vuélvelo a escuchar porque creo que nos está invitando e incitando a no tener ídolos y no tener otras cosas delante de Dios y saber cómo se siente Dios cuando nosotros cambiamos a Dios por las cosas del mundo. Entonces creo que fue un mensaje poderoso y quiero que si puedes tener la oportunidad de volverlo a escuchar, si no lo has escuchado, escúchalo. Por otro lado, quiero que siempre estemos alertas de lo que está pasando en el mundo. Vivimos aquí en Dallas, Texas, somos una pequeña iglesia aquí en la comunidad, ¿verdad? En el este de Dallas y a veces decimos, bueno, pues nuestra vida sigue adelante y yo trabajo, salgo, voy a la escuela, cocino, llevo a los niños, lo que sea. Esa es la vida diaria. Pero no podemos dejar de percibir lo que hablamos hace 15 días, que hay señales en el cielo, que Dios está hablando y nos está incitando a buscar de Él y estar alertas. Di conmigo la palabra alerta, alerta. Oh. Alerta con fuerza, alerta. ¿Sí? Cuando alguien dice alerta, ¿verdad? Es algo que es importante, que es fuerte. Y Dios está diciendo, estén alerta cuando vean todas estas cosas pasar, todo lo que está pasando en el mundo, hay que estar alertas porque su regreso está cerca. Entonces nosotros debemos de vivir como hombres y mujeres de Dios, que representemos su reino independientemente de las circunstancias del mundo, pero siempre alertas sabiendo que Jesús viene pronto. Hoy te quiero hablar de preparación o retraso. Preparación o retraso. Te voy a explicar lo que significa y luego te voy a entrar en el mensaje. Preparación es elaborar una cosa o alguien y disponer de algo o de alguien para cumplir con un fin. O sea, preparas algo para un fin. O se prepara a alguien para un fin. Un atleta se prepara para un fin, para jugar y ganar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, preparas algo, preparas una buena comida con un fin de comérnosla. Toda la preparación tiene un tiempo y un proceso con un fin. Y Dios quiere prepararnos con un fin. Pero también existen retrasos. Y los retrasos indican el hecho de quedarse atrás en algo o que se produce más lentamente de lo que se esperaba. O sea, hay un retraso. Hay un retraso. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender la diferencia entre preparación y retraso. Porque de eso va a depender la forma en cómo caminamos en este mundo. Quiero leerte un versículo que lo conocemos mucho. Si has estado en el Evangelio por tiempo, has escuchado este versículo muchas veces, pero quiero entrar en una parte que creo que nos va a dar revelación. Jeremías 29, 11 al 13 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Es un versículo hermoso que lo hemos recitado, se lo hemos dicho a la gente, lo hemos recibido, que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Ese es el corazón de Dios. Planes para el bien y no para lo malo. O sea, eso es el plan de Dios para ti. Si tú dices, Señor, ¿cuál es tu plan? El plan de Dios para tu vida son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y dice el Señor, y cuando me busques de todo corazón, me dejaré encontrar.
Eso es increíble porque hay una condición en entender. La voluntad de Dios permanece porque es buena, agradable y perfecta, pero únicamente se cumple si caminamos en sus caminos. Y únicamente podemos saber cuál es la buena voluntad de Dios si escuchamos su voz. Y la única forma de poder escuchar la voz de Dios es si estamos atentos a Él. Y para eso necesitamos tener tiempo con Él, con su palabra, ¿verdad? Apartar tiempo con Dios continuamente. Y si tú te fijas, como se diría en México, ¿verdad? O sea, el mensaje de Dios es siempre el mismo continuamente. O sea, continuamente, es que iba a decir un dicho, ¿verdad? Pero no lo voy a decir porque creo que no aplica. Porque sentí que el Espíritu Santo me dijo, no lo digas. Ok. Entonces, pero siempre Dios nos está diciendo que el plan es el mismo. O sea, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que nos vaya bien, quiere que estemos en su presencia, quiere que lo busquemos. Y a través de eso nosotros entendemos su plan para nosotros y entonces los planes de Dios prosperan en nuestra vida. Y cuando lo buscamos de todo nuestro corazón, Él se deja encontrar. No hay nadie que pueda decir que no ha buscado a Dios de todo su corazón y que Dios no le ha respondido. Quizás no te ha dado la respuesta que tú quieres, pero te va a contestar. Y hemos hablado de eso, ¿verdad? En algunas ocasiones. Esta palabra la dio el profeta Jeremías y la mandó a los exiliados que estaban judíos en Babilonia, 700 años antes de Cristo. ¿Para qué? Para confirmar el amor de Dios a Israel. Porque Israel estaba en una posición de disciplina. Israel estaba en una posición donde había sido exiliado y Babilonia lo había exterrado, ¿verdad? De su tierra y se lo había llevado a Babilonia al pueblo y algunos quedaron por ahí, pero luego Dios empieza a hablarle a Jeremías y le manda este mensaje a estos hombres y a todo este pueblo de Israel. Dice, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de ti. Y yo quiero decirte que ese es el mensaje de Dios para ti, para mí el día de hoy. Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero quizá algunos de nosotros estamos en un proceso de retraso. Porque Dios está disciplinándonos. Porque Dios nos está hablando. Pero quiero que sepas, dice el Señor, que te amo tanto y mis planes siguen siendo de bien y no de mal. Y cuando me busques de todo tu corazón, me dejaré encontrar. Y si tú continúas en los versículos, ¿verdad? Dice, y regresaré y te restauraré y te regresaré a tu tierra. Dios nos disciplina, pero siempre nos anima a confiar en Él, porque al final su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios son siempre buenos, pero debemos entender sus procesos. Entonces, lo primero que Dios quiere que sepamos es que sus planes son buenos, pero debemos entender sus procesos. Nunca debemos de dudar del corazón de Dios, porque siempre Él es bueno. El enemigo te va a querer confundir, te va a decir, no, es que Dios no te ama y esto y aquello, pero la palabra de Dios nos dice que sus planes son siempre buenos. Pero entonces, ¿por qué los planes de Dios tardan tanto en ocasiones? Algunos de nosotros podemos preguntarnos, Señor, oye, Señor, ya, pero ya. En esta profecía que Dios, esta palabra que le está dando al profeta Jeremías, Dios le está mandando a ese pueblo de Israel y dice, en 70 años regreso. Pero te amo. Pero necesitas un tiempo. Necesitas un tiempo para que tu corazón cambie. Y a veces Dios nos manda al exilio por muchos años. A veces por meses, a veces por días, a veces por años, a veces por décadas. Hasta que nuestro corazón entienda sus propósitos. Debemos de saber si es porque estamos en tiempo de preparación, cuando los tiempos de Dios están tardando, o si estamos siendo retrasados. La preparación, fíjate bien lo que te voy a decir, la preparación la hace Dios, porque está trabajando en nuestro carácter. Está formando nuestro carácter. Escucha bien esto, lo que te voy a decir, porque esto puede darte la respuesta de por qué hay cosas en tu vida o en mi vida que no están pasando todavía. Una de esas razones puede ser porque Dios nos está preparando. Y Dios nos está preparando y está desarrollando el carácter. Sí, está poniendo todas las piezas en su lugar. A veces todo es un rompecabezas, ¿verdad? Déjate digo un secreto, la vida no se trata de ti, ni de mí. Tú no eres la persona más importante. Dile a la persona que está al lado, tú no eres la persona más importante.
Jesús es la persona más importante. Amén. Todo se trata de Él. Todo se trata del Señor. Entonces la preparación la hace Dios para formar carácter. Pero el retraso lo provocamos nosotros por rebeldía. La preparación está en manos de Dios, porque está preparando el escenario, está preparando las cosas, está preparando nuestro carácter. Pero el retraso nosotros lo provocamos por rebeldía en nuestros corazones. Jeremías 29, 10 al 14 dice, estoy hablando del retraso, para que se fijen el contexto de lo que estaba hablando. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios nos ha prometido, pero que por rebeldía en nuestro corazón se han retrasado. Pero Dios está diciendo: si me buscas de todo tu corazón y te arrepientes, va a llegar el tiempo en que voy a regresar por ti y van a cumplirse todas esas cosas en tu vida. O sea, no me he olvidado. Cuando estamos en disciplina, cuando Dios nos mete en un proceso de exilio, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: lo que te prometí lo voy a cumplir. Pero hay un proceso que tiene que suceder. No por mi culpa, no porque yo no te amo, no porque no quiero lo mejor para ti, porque ya te dije que mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero por tu rebeldía no has tenido el corazón, y me incluyo, y entonces los planes se tienen que retrasar porque no estás listo. No estás lista. Dice el Señor: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón. O sea, Dios está hablando claramente: podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Wow. Te voy a decir, o sea, Dios está diciendo: si me buscas de todo tu corazón, si ya cuando tú te das cuenta que algo no está bien en tu vida y que las cosas no están saliendo como quieres, debes de pensar si Dios está preparándote para algo o si está haciendo un retraso por nuestra rebeldía. Y si es un retraso por nuestra rebeldía, la fórmula nos la está dando el Señor de regresar a Él, buscarlo en todo nuestro corazón, y Él se dejará encontrar y nos sacará del cautiverio. Hay muchas personas, y yo he vivido esa parte en mi propia vida, que Dios nos metió al cautiverio por nuestro terco corazón. Todos tenemos un terco corazón. Dí conmigo: todos. Todos. Porque ya empecé a unos que empezaron a ver a otros. No, es así, mira. Todos tenemos un terco corazón. La pregunta es: ¿hasta cuándo va a durar ese cautiverio? Hasta que tú quieras. Hasta que tú rindas tu corazón. ¿Y qué tienes que hacer? Soltar todo. ¿Cuánto? Todo. No los veo muy convencidos. Dices: ay, Señor, todo no. Casi todo, pero esto no. ¿Quién ha negociado con Dios? Yo he negociado con Dios. Mira, Señor, déjate explico. Lo que vamos a hacer, entiendo que tú me estás hablando y quieres trabajar algo en mi vida, pero ¿qué te parece si te entrego esta parte y esta yo la sigo manejando? Porque creo que esta yo sí la tengo en control. Y yo creo que, Señor, soy maduro en esto. Soy maduro en esto. Entonces a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero yo he crecido muchísimo en esta área de mi vida. Entonces, ¿qué te parece, Señor? Y el Señor: no. Y entre más tratamos de negociar con Dios, más expresamos que no estamos listos. Pero entre más nos rendimos a Dios, entre más nos postramos delante de Dios y decimos: Señor, me rindo. Ahora sí, Señor, saco todas las canicas que traigo en la bolsa. Señor, todas. ¿Sí? Y no que te digan: ¿y la de atrás? Como dice el pastor Antonio, ¿y la de atrás que está allá? Ah, bueno, esta la tenía guardada. Todas. O sea, llega y saca todas. Dile: Señor, aquí está toda mi vida, aquí está todo lo que tengo, aquí está todo lo que he hecho, aquí está todo, Señor, te lo entrego. Todo. Tú haz lo que quieras con mi vida. Me arrepiento por mi terco corazón. Y dice el Señor que cuando eso sucede, entonces Él restablece nuestro bienestar.
Y dice, y los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Dios te ha dado una propia tierra. No quieres la tierra de los demás. No quieres lo que Dios está haciendo para los demás. Gózate con los demás y gózate con la tierra que Dios le ha dado a tu hermano y a tu hermana. Gózate porque tú tienes su propia tierra. Y cuando tú no te puedes gozar con lo que Dios está haciendo con otras personas, no estás listo. Y Dios te va a mantener en tu cautiverio. Wow. Los israelitas lo vivieron, pero nosotros a veces lo vivimos igual. Pero Dios, el corazón de Dios está ahí. En medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestro cautiverio, Dios está con nosotros. Ahora quiero explicarte que Dios tiene un llamado y un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese llamado se puede retrasar por nuestra propia necedad o desobediencia, como estamos viendo. Pero el propósito siempre es el mismo para todos. El llamado depende de la obediencia y de buscar al Señor. Y ahorita, un momentito más, te voy a decir cuál es el propósito. Pero todos tenemos un llamado diferente. Algunos a pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿verdad? O sea, todos podemos tener un llamado diferente. Algunos doctores, otros zapateros, el otro puede ser constructor, el otro puede ser cantante, el otro artista, maestro en la escuela tradicional. O sea, todo el mundo tiene un llamado que es diferente para todos, pero el propósito es el mismo para todos. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Por eso hablaba hace ratito, ¿verdad? Por eso lo traía en mi corazón. No te vi llegar tarde a ti, no te lo estaba diciendo a ti, tú solamente lo sabes. Pero lo que yo sí sé es que Dios dice, yo nunca llego tarde, siempre llego a tiempo. En ocasiones parece como que algo se ha retrasado, pero realmente todo está en tiempo y en preparación. También tenemos que entender la diferencia, porque hay veces que sentimos, Señor, me estás disciplinando, Señor, me estás... Sí, y no tiene nada que ver con eso. Estás en un proceso. Estás en un proceso de preparación. Dios está construyendo tu carácter. Y a veces tenemos falta de carácter, pero tenemos un buen corazón. La diferencia es la rebeldía. La rebeldía es cuando no escuchamos, o sí escuchamos, pero no queremos escuchar. La falta de carácter es, pues la regué, Señor, pero me arrepiento y sigo adelante, pero de todo corazón. Pero cuando tenemos un corazón rebelde, Dios lo puede observar. Y tú puedes decir, como decimos ahora sí en México, puedes decir misa, pero Dios conoce nuestro corazón. Y si tú o yo tenemos un corazón rebelde, Dios lo detecta, lo huele inmediatamente. Y podemos observar cómo Dios trabaja en cada uno diferente. Y por eso a veces decimos, ¿y por qué él sí, yo no? ¿O por qué ella sí, yo no? Dios sabe por qué. ¿Te digo por qué? ¿O ya sabes por qué? No, pues ya sé, Señor. Pues órale. Flojito y cooperando. ¿Estamos aprendiendo algo o no? ¿Cómo sabemos la diferencia entre retraso y preparación? Te lo puse ahí en la pantalla. Preparación tiene que ver con obediencia. Cuando estamos siendo obedientes, Dios nos está preparando y esa preparación puede tardar tiempo. Cuando hay retraso es porque hay rebeldía en nuestro corazón. Por ejemplo, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. No es porque estaba siendo rebelde, sino porque estaba siendo preparado. Amén. Y podemos decir, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, Dios sabía por qué, estaba acomodando todas las piezas. Pero Jesús estaba obediente y obediente hasta la muerte. Aunque Dios se tardó 30 años en levantarlo y mostrarlo al mundo como el Salvador del mundo. Amén. Entonces hay momentos que debemos entender la diferencia. Te voy a decir también para que veamos la diferencia. Números 14:18 dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Wow, ¿no es increíble eso? Pero no absuelve al culpable. Ojo, checa bien esto. O sea, Dios, dice, está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado. Toda clase de pecado Dios nos lo perdona. O sea, no hay nada que Dios no pueda perdonarte. Dices, ay, gloria a Dios. ¿Sí? Y de rebelión, pero no absuelve al culpable. O sea, hay consecuencias. O sea, hay consecuencias. Y Dios dentro de su misericordia puede que esas consecuencias cambien un poquito y a lo mejor la condena en vez de 20 son 10 años.
Yo he visto la gracia de Dios en mucha gente y en mi propia vida, que a lo mejor merecíamos cierta sentencia, ¿verdad?, por las cosas que hemos hecho, y Dios en su misericordia pero hay consecuencias. Entonces debemos de entender que cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, si nosotros queremos caminar en los caminos de Dios, Dios nos puede mandar al exilio por un tiempo para tomar conciencia y purgar nuestro corazón. Dice, Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Quién quiere eso? Nadie, ¿verdad? Luego dice, ¿verdad? Pero abunda su bendición hasta 1000 generaciones. ¡Yeah! Todo el mundo quiere eso. Pero ¿sabes qué depende? De nuestro corazón. Si tú y yo no purgamos nuestro corazón y nos alejamos de la rebeldía y aceptamos la disciplina del Señor y aceptamos los caminos de Dios, entonces nuestro corazón se va a afectar y lo vamos a pasar a las siguientes generaciones. Siempre que tengas hijos rebeldes, pregúntate si tú no eres rebelde. Ouch. Es que mi hijo es un rebelde. ¿Y tú cómo andas con Dios? ¿Tú le obedeces al Señor? ¿Le contestas a Dios? ¿Dejas de hacer lo que Dios te dice que dejes de hacer? ¿Haces lo que Dios te dice que hagas? No estoy diciendo, ni estoy trayendo culpabilidad a los padres, porque yo sé que hay hijos rebeldes y los pecados de los hijos no son consecuencia de los padres. Pero por lo menos debemos de tener nosotros la transparencia y la conciencia que no es por nosotros. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es que si tu corazón está siendo rebelde, puedes pasar esa maldición hasta la tercera o cuarta generación. Ahora, si tú te arrepientes y regresas a los caminos de Dios y le pides misericordia a Dios, Dios te perdona todo, te acaba de decir aquí. Toda rebelión, y esa maldición, ¿verdad?, no pasa a los hijos. Los hijos serán responsables de su propia acción. ¿Queda claro eso? Pero siempre debemos de ver nuestra vida y decir, ¿soy yo, Señor? Y Dios te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir claramente si eres tú o no. Porque Dios quiere que nos vaya bien. Te voy a dar algunos ejemplos claros en la Biblia de obediencia y rebeldía y de preparación y retraso. Por ejemplo, Adán y Eva se rebelaron y desobedecieron a Dios. Y bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Hasta el día de hoy la estamos viendo el mundo entero. Abel y Caín, podemos ver la diferencia entre un corazón obediente y un corazón rebelde. Moisés, preparándose 40 años en el desierto. Dios estaba trabajando en su carácter, tenía cosas que tenía que mejorar en su carácter, pero no tenía rebeldía ante Dios. Podía tener discusiones con Dios, podía decir, Señor, pues yo no creo que soy el apto para esto, pero no tenía un corazón rebelde. Y tú lo puedes leer. Abraham estaba años en preparación. Noé, también preparación. Y obviamente, como todos los hombres y mujeres, tenemos cosas en nuestra vida que Dios tiene que trabajar en nosotros. Pero quiero que en este mensaje quede claro la diferencia entre rebeldía, ¿sí?, y un corazón que está siendo entrenado a obedecer a Dios. Y tú lo puedes ver. Yo creo que todos los que tenemos hijos nos podemos ver claramente cuando un hijo es rebelde y cuando un hijo necesita ser entrenado en su carácter. Porque siempre un hijo que ha sido entrenado en su carácter regresa, pero un hijo rebelde se aleja. Escucha eso. Un hijo que es reprendido y que es corregido regresa, pero un hijo que es rebelde se aleja. En eso puedes ver el fruto, y tú lo puedes ver y yo lo puedo ver. Cuando tú estás siendo rebelde con Dios, ¿qué haces? Te alejas. Ya no vienes a la iglesia, ya esto y aquello. Oye, ¿qué pasó con...? No, ya no está, ya está siendo rebelde. Digo, no es porque trabajaste el sábado y no viniste, te estoy condenando. Creo que el mensaje es claro. Hay una actitud en el corazón que estamos sentidos con Dios y entonces tomamos una acción de rebeldía. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Se rebeló ante Dios, fue necio con lo que Dios le estaba diciendo. David estuvo siendo preparado muchos años, José también, preparado muchos años. Saúl se rebeló contra Dios.
Y así podemos ver muchas características en diferentes personas de la Biblia que quedan como ejemplo hacia nosotros, que tenemos todos la misma oportunidad de servir a Dios y caminar con Dios, pero no todos tienen el mismo resultado. Y Dios no es cuestión de que Dios quiera más a unos que a otros, sino es la cuestión del corazón, porque Dios lo dice: mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ese es mi corazón para ti. Pero si tú tienes un corazón rebelde, te vas a ir al exilio. A ver si se te pasa. Y digo a ver, porque vean lo que sigue. En Números 14, 26, 27 dice: el Señor castiga a los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas que tienen contra mí? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Dice que el Señor es lento para enojarse. Escucha esto, no dice que nunca se enoja. Dice que es lento. Ay, sí. Los que son de mi generación lo entendieron, ¿verdad? O sea, el Señor nos da una, nos da dos, nos da 3, 4, 5, 10, 20 oportunidades. No sé cuántas nos da. Digo, yo soy testigo de eso y gracias a su misericordia. Pero llega un momento que me dice: a ver. Yo estudié en la escuela en Celaya, Guanajuato, que se llamaba Vasco de Quiroga, y era un colegio de monjas, de sacerdotes, y todavía no conocíamos a Cristo nosotros, y mis papás me mandaron ahí, pero era muy estricto. Y había un profesor que cuando estábamos formados en el patio para entrar a clases, ¿verdad?, era súper estricto, tenías que estar formando, viendo de frente, y te llamaba una vez la atención, 2 veces la atención, y de repente te decía: a ver, Luis, ven para acá. Híjole, enfrente de todo el colegio te llamaba, te subía y te agarraba la patilla y te la jalaba. ¡Tras! Checa al de al lado a ver si tiene patillas, a ver cómo se ha portado. Yo casi no tengo, mira. Creo que una vez me la jalaron a mí. Y desde entonces, mira, no movía ni los ojos, ¿verdad? Dije: no, yo no quiero que me quiten las patillas. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tolerar todas las cosas y quejas que tienen contra mí? Dice el Señor. Y yo creo que fue parte del corazón del domingo pasado con Christopher. Estaba diciendo: ¿hasta cuándo este pueblo va a ser tan terco? Y ¿sabes qué, hermanos? Dios está hablando a la iglesia en general. Ese es un mensaje que está corriendo por toda la iglesia. Está diciendo: iglesia, despierta. Despierta, porque Cristo viene pronto y no quiere agarrarte dormido o en el exilio, sino quiere agarrarnos trabajando y multiplicándonos y viviendo una vida sana, santa y servicial, trayendo y siendo parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Dale ese fuerte aplauso a Dios, porque Él se merece eso. Dice Isaías 38:9, dice: ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el final de los tiempos, como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Advertencias. Dios está advirtiendo a la iglesia: hermanos, Jesús viene pronto. Alineen sus vidas, sus corazones, dejemos de quejarnos, dejemos de ser rebeldes, tengamos un corazón manso y humilde, aprendamos a caminar al Señor, dejemos de hacer lo que no debemos de hacer, hagamos lo que debemos de hacer, porque Jesús viene pronto. Y Dios quiere exhortarnos, animarnos. Creo que si lo puedes resumir en una palabra, te quiero decir: saca a Egipto de tu corazón. Saca al mundo de tu corazón. Disfruta del mundo porque Dios lo creó, pero no te hagas como el mundo. Disfruta de su maravilloso sol, la luna, las estrellas, el mar, las montañas, el aire, las flores, sus árboles. Dale gloria a Dios por todo eso, pero no participes de las obras del mundo. Dale ese fuerte aplauso a Dios si quieres. Debemos de aprender a tomar la decisión de sacar a Egipto de su corazón. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No había sacado a Egipto de su corazón. Regresaban continuamente a buscar las cosas de este mundo y a hacer ídolos y a hacer cosas. Ya Christopher habló de eso la semana pasada, ¿no? Y aún después otra vez a Babilonia, y así ha sido.
pero ¿sabes qué? Es un reflejo de nuestro propio corazón. Es un reflejo de la condición del hombre y de la mujer. Y todos, di conmigo, todos podemos ser parte de eso. Todos, no estoy quedando a nadie de excepción. Yo mismo puedo ser esa persona y la he sido. Pero Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de cambiar y entonces Dios nos restaura. ¿Quién quiere ver su vida restaurada? Cualquier área de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu salud, camina con las cosas del Señor y Dios va a restaurar todas esas cosas. Hay un momento que cuando tenemos que entender que si es el llamado o estamos retrasados. Te voy a leer varios versículos aquí de Jesús, cuando Él decía, no ha llegado mi momento. Vamos a ir a Juan 2. Dice, al día siguiente, esas son las bodas de Caná. Dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná, de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y entonces Jesús le dijo, apreciada mujer, este no es mi problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Hay cosas en nuestra vida, llamados que Dios nos ha dado, que quizá nuestro momento todavía no ha llegado. Entonces no te desesperes. Si tú estás en un proceso, espero que estés en un proceso de preparación y no en un retraso. Pero te quiero animar que si tú estás en un proceso de preparación es porque has sido obediente y has sido fiel en lo poco. Y el momento va a llegar. Jesús aquí está diciendo, luego Juan 7 dice, después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, habla a sus hermanos de carne, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Se burlaban de él, ¿verdad? Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstraselas al mundo. Son un poquito envidiosos, ¿verdad? Dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y luego dijo esto, ese no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, yo no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Debemos reconocer nuestro momento. Hay cosas en nuestra vida, llamados que Dios nos ha dado, que Dios nos está dando la oportunidad de empezar a caminar en ellos, pero aún no ha llegado nuestro momento de brillar. Pero no es por nosotros, sino es por Cristo. Y Jesús reconocía eso. Él sabía que estaba siendo preparado y que todas las cosas estaban siendo acomodadas. Y aunque la gente se burlaba o lo que sea, Él decía, ¿sabes qué? Todavía no ha sido mi momento. Cuando llega mi momento, al mundo no le va a gustar. ¿Sabes que hay gente que no le vas a caer bien? Hay gente que no te va a tolerar, hay gente que no te va a aceptar, pero que sea no por rebelde, sino por obediente a Dios. Porque estás haciendo lo que Dios te pide. Y entonces dice, ¿cuál es mi propósito entonces? Si estoy aquí esperando a que sea mi momento, porque a lo mejor estoy siendo obediente, pero todavía no se han dado todas las cosas que yo estoy esperando, tranquilo, Dios lo va a sacar en su tiempo. Amén. Lo importante aquí es entender cuál es la diferencia entre la rebeldía y la obediencia. Y si estamos siendo retrasados por nuestra rebelión o estamos siendo preparados porque Dios está trabajando en nosotros. Pero una vez que entendemos eso, necesitamos entender el propósito, porque el llamado es diferente para todos y los tiempos pueden ser diferentes, pero el propósito es el mismo. Y quiero decirte cuál es ese propósito y con eso vamos a terminar. El propósito es el mismo que Jesús, vivir como hijos de Dios y destruir y denunciar las obras de la carne. Te voy a explicar. Primera de Juan 3, 7, 9 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios.
Eso es nuestro propósito. Independientemente de tu llamado, de lo que Dios te haya llamado a hacer, independientemente del momento en el que estés en tu vida, el propósito es el mismo para todos. Vivir como hijos de la luz, vivir como hijos de Dios, ese es nuestro propósito. Y denunciar y no participar de las obras del diablo. Dios quiere usarte para destruir las obras del diablo en tu vida y en la vida de los demás. Cuando tú veas al diablo trabajando en la vida de alguien, ora por esa persona, incita a esa persona, transforma su vida a través de tu testimonio. Porque no importa si estás en el exilio o no, el propósito permanece igual para todos, que es vivir como hijos de la luz. Quiero terminar con este pensamiento. Si tú tienes ese llamado como predicador, maestro, profeta, autor, ingeniero, doctor, cantante, mamá, lo que sea, esos son llamados. Pero cuando Dios te mantiene firme es cuando estás en el propósito. Cuando te mantienes firme al propósito y te mantienes como un hijo de Dios. Dios nos llama a todos a tener un propósito en nuestra vida. Entonces cuando tú dices, ¿cuál es mi propósito, Dios? Simplemente di, mi propósito es vivir como un hijo de Dios. Hacer las cosas bien siempre. Y denunciar las obras de la carne, no participar de ellas y echar fuera todo espíritu de maldad que venga a tratar de robar, matar y destruir mi vida, la de mis hijos y donde quiera que yo me mueva. Para eso te ha llamado Dios, no para esconderte del diablo, sino para enfrentarlo y echarlo fuera de tu vida, de tu familia, de tus negocios, de tu salud. El diablo quiere venir a robarte, matar y destruir tu vida, pero Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia, para que seamos una representación del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie conmigo. Y yo sé, les voy a decir, hermanos, que todos estamos en un proceso. Todos. La pregunta es si el proceso en el que estás en un proceso de preparación o si tú mismo estás retrasando el llamado que Dios tiene para tu vida. Entonces quiero que oremos y quiero que pienses en eso y que el Espíritu Santo te dé revelación. Y vamos a abrir el altar y quiero orar por ti y quiero que digas, Señor, si yo estoy en ese proceso, Señor, he sido obediente, Señor, no he sido perfecto, pero he sido obediente, he tratado de hacer bien las cosas, Señor. Pero parece que las cosas no llegan. Ten confianza en que Dios lo va a hacer. O a lo mejor estás diciendo, Señor, tú me estás hablando, Señor, y he sido rebelde. Perdóname. Señor, sácame de este exilio. Señor, y restaura mi bienestar. Vamos a orar. Vamos a tener gente aquí que va a orar por ti. Si tú necesitas oración por cualquier razón, puedes pasar al frente. Puede ser acerca del mensaje o puede ser de cualquier otra cosa. Queremos que te vayas bendecido. Queremos que tu corazón sea transformado. Señor, gracias porque tú, Señor, nos exhortas continuamente, Señor, a caminar, Señor, de acuerdo a tus caminos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y porque tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Señor, gracias porque nos has perdonado tantas cosas, Señor. Pero hoy queremos, Señor, como iglesia, tener un corazón obediente, Señor, y no un corazón rebelde. Me arrepiento, Señor, de cualquier rebeldía en mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Muéstrame si en mí hay algo, Señor, que se resiste a ti, Señor. Esta tarde lo dejo aquí, Padre. Y recibo, Señor. Levanta tus manos y dile, yo recibo, Señor. Recibo tu bendición. Señor, recibo tu perdón. Recibo tu restauración. Señor, y pido, Señor, que tu bendición, Señor, descienda sobre mí, mi vida, mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor, hasta 1000 generaciones, Señor. Cancelo toda obra que el enemigo quiere hacer en mi vida. Háblalo tú. Cancelo toda obra que el enemigo quiere hacer en mi vida y quiere venir a robar, matar y destruir mi identidad como persona, como familia. La echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que solamente tus caminos, Señor, son los correctos. Señor, y hoy decido, Señor, que yo y mi familia seguiremos al Señor donde quiera que tú nos lleves, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que Dios los bendiga.